Muy buenas, mis hermanos. Aquí estamos, mis hermanos, otro domingo más. Eh, un domingo, porque los dos últimos mensajes lo he dado lunes. Hoy domingo, mis hermanos, para seguir con lo que Dios nos manda a hacer y nos pone en nuestros corazones, que dar la palabra de Dios para que llegue a esos corazones que todavía no han dado el paso de entregar su vida a Cristo, al Salvador, mis hermanos, aquel que nos da eh, la salvación de la vida eterna, mi Señor bendito. Hoy, mis hermanos, vamos a dar la palabra de Dios, como siempre, guiada por el Espíritu Santo, y nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros a la derecha del Padre, mis hermanos. Eh, Hoy, como siempre, mis hermanos, la palabra de Dios, la cual nos ayuda a conocerle más, eh, también nos ayuda a buscarle cada vez más de su amor. eh, su amor es inagotable, también de su misericordia que abarca toda la tierra, mis hermanos. Porque su palabra es el aceite, mis hermanos, que, que alivia nuestras dolencias, mis hermanos. Su palabra es el agua que purifica nuestra alma y nuestro ser. Su palabra es el pan que nos da, mis hermanos, el alimento y la fortaleza para que nuestro espíritu esté ardiente en nosotros, mis hermanos. Su palabra, mis hermanos, es la medicina que nosotros necesitamos para aumentar nuestra fe, para seguir anclados en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Como dice el Salmo 119, versículo 64, nos dice, tu amor es inagotable, llena la tierra, enséñame tus decretos, mis hermanos. El amor de Dios llena todo el universo, toda la tierra y toda la superficie de nuestro cuerpo, lo alto, lo bajo, lo ancho, lo profundo, todo abarca el amor de Dios, mis hermanos, igual que su misericordia, mis hermanos. El Salmo 119, versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es, la palabra de Dios, mis hermanos, es luz para nosotros, mis hermanos. Porque ella es que nos va sacando esa tiniebla que hay en nuestro ser, mis hermanos. Ella nos va sacando y nos va purificando poco a poco, nos va moldeando a la medida que Dios quiere, mis hermanos. Ella alumbra nuestros caminos para no caer ni tropezar ni con ninguna piedra, ni caer en ningún hoyo, mis hermanos. Esa es la palabra de Dios para nosotros, mis hermanos. Es amor, es luz para nosotros, mis hermanos. Para que no andemos en tiniebla, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a dar final, mis hermanos. Ya hoy empezamos la parte 3 de este mensaje, de la predestinación de Dios y la presciencia de Dios y la predestinación de Dios. Presciencia de Dios y predestinación de Dios, mis hermanos. Esta es la parte 3, mis hermanos, que vamos a dar. Y quiero darle gracias a Dios y la bendición a Dios por darme eh, eh, esta oportunidad de terminar esta serie y por darme y por poner en mi corazón este ministerio es de dar la palabra, eh, que es lo que nos manda, que demos su palabra. Él nos dio ese don, aquello que le da ese don de predicar la palabra, que lo usen para dársela a los demás y así aquellos también vengan a la luz, vengan al camino verdadero. No el que está allá afuera en el mundo, sino el que está en Cristo, el cual nos lleva al Padre, mis hermanos. Es el único camino que nos lleva al Padre, es el camino de nuestro Señor Jesucristo, el único, porque así Dios en su voluntad lo ha decidido. Sabemos que este, este tema de la presencia de Dios y la predestinación de Dios lo hemos cogido de Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, mis hermanos. Ya lo saben de memoria. Entonces vamos a empezar
a decir algunas palabras, mis hermanos, de todos los atributos de Dios, lo cual nos ayuda, nos ha ayudado, eh, también no han dado a entender cuál es el programa de Dios para la humanidad. Claro que Dios tiene un programa para la humanidad, pero Él hizo un plan. Dios no se levantó un día en la eternidad y le dijo, ven, mi hijo, vamos a hacer esto. No, Dios programa porque Dios es un Dios de orden. Y claro que hay una predestinación, pero hay un preconocimiento de Dios. Y Él conoce cuáles son los que vinieron a Él en humildad, mansedumbre, a buscar la salvación por medio de su Hijo. Eh, Ahora vamos a proseguir con con la enseñanza de que Dios no condena a nadie sin que lo merezca. Por eso envió a su Hijo para que por medio de él todos sean salvos. Ahora bien, todos los que vienen a sus pies serán salvos. Todos los que vengan a sus pies serán salvos, mis hermanos. Eso es ya opción tuya. Es opcional de que tú venga a Él. Porque cuando vemos en el Evangelio, cuando Él llama a sus discípulos, Él nunca lo aló por el brazo o por los cabellos, vengan, síganme. No, Él le dijo, síganme, y ellos obedecieron. Pues así mismo, cuando tú oigas a un hermano en la calle o escuches una prédica, mis hermanos, tú tienes la decisión, mis hermanos, de venir a Dios, a que Él te ponga, a que a que tú venga a Él y Él te escuche y vea tu arrepentimiento genuino, mis hermanos. Y ahí es que yo, por lo que me enseña la palabra, es que hay una responsabilidad de nosotros de aceptar al Hijo o no aceptarlo, mis hermanos. Porque nosotros somos seres pensantes, con un espíritu, también tenemos conciencia, mis hermanos, lo cual es que ningún ser vivo lo tiene, porque somos semejanza a nuestro Dios. Y vamos a empezar, mis hermanos, con Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 nos va a mostrar, mis hermanos, una enseñanza de que vamos a ver cómo Él nos dice. Vamos a empezar por el versículo 14, Juan 14 hasta el 19, y después vamos al 36. Juan 14 dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para todo el que crea en él tenga vida eterna. Todo el que crea, ahí es condicional. Todo el que venga a los pies, da igual que sea chino, japonés, español, dominicano, francés, alemán, de judío, árabe, da igual. Todos los que vengan a Él serán salvos. Ahora bien, Él está contando algo que pasó en realidad en el libro de Números, capítulo 21, de versículo al 4 al 9. Fue cuando Israel se rebeló contra Dios en murmuración contra Dios y contra su siervo Moisés. Dios, por tal desobediencia, envía serpientes venenosas. Y estaban picando, estaban mordiendo y estaban muriendo muchos israelitas. Ellos vieron el pecado que cometieron, vinieron a Moisés para que Moisés intercediera por ellos. Moisés ora a Dios y Dios le dice, haz una serpiente de bronce y colócala en una asta. Todos aquellos que miren a la serpiente no morirán. Por eso Jesús dice, cuando yo sea levantado, todo el que me mire y sepa lo que está escrito en el libro de la ley de ellos, de los judíos, saben que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy la salvación. Porque todos los que miraron a la serpiente, muchos no miraron, pero los que miraron por fe, mis hermanos. Y la salvación por Cristo, ¿por qué? Es por fe, mis hermanos. Ahora dice, todo el que cree. Es todo el que crea. Da igual la nación o su raza, da igual, todos somos seres humanos. Todo el que crea. Opcional también, mis hermanos, es una opción de nosotros. Pero este hecho fue real, que pasó en el libro de Números,
21, versículo 4 al 9, mis hermanos. Y muchos miraron, ahora muchos no miraron, mis hermanos, y murieron miles. Hace mucho calor, murieron miles de judíos, de israelitas, mis hermanos, en el desierto, en ese panorama. Ahora vamos al versículo 16. Versículo 16, mis hermanos. Espero que quede claro lo de la serpiente, que todos los que miraron a la serpiente por fe fueron salvos, no murieron de la serpiente venenosa. Así igual los que miran a Cristo por fe se arrepienten de su pecado y son salvos, mis hermanos. No es que Cristo es la serpiente. Jesús coge esto como forma en forma simbólica, mis hermanos. Cristo aquí Dios está demostrando que el Hijo iba a venir y iba a morir así como estaba la serpiente, mis hermanos, en un poste. Pero todo el que miraba a Cristo decía, si leyó el libro de la ley, sabe que Cristo es el enviado de Dios. Y todo el que miró a Cristo, todo el que mira a Cristo y viene a Él, es salvo. Así como miraron cuando el pueblo de Israel se rebeló en murmuración contra Dios y contra el siervo Moisés, todos los que estaban mordidos por la serpiente y miraron el asta de la serpiente, se salvaron, obedecieron y vinieron. Fue por fe, mis hermanos. Obediencia y fe, mis hermanos. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Obediencia y fe. Versículo 16 de Juan 3 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo. Entonces, si Dios envía a su Hijo para que el mundo sea salvo, ¿cómo Dios condena a unos sí y a otros no? Hay que explicarlo bien eso. No vamos a tachar a Dios de hipócrita ahora, porque Dios es santo, totalmente santo. En Él no hay debilidad. Vamos al 17. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la predestinación? Claro que hay una predestinación, pero no como lo plantean muchos, mis hermanos. Dios no condena a nadie. Voy a buscar versículos más adelante que ustedes verán que aquí está claro. 18. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Los que no vienen a Cristo es el orgullo. Es el orgullo. Porque no quieren revelar su maldad. No quieren decir, Cristo me salvó. Porque su orgullo es más grande que todo. Entonces yo prefiero morir en el orgullo. Entonces, esto es semejante, perdonen, al Éxodo capítulo 9, versículos del 15 al 17, mis hermanos. Cuando Dios manda a Moisés que hable con el faraón. Vamos a ver, para que vean que el orgullo del faraón, ¿a dónde lo llevó? Dice, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Aquí viene Dios con su misericordia, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enaltece contra mi pueblo, no dejándolo ir. El orgullo no lo dejaba dejar a Israel que saliera de Egipto, porque quería demostrar que él es más Dios que Dios, sabiendo que él era un simple hombre
y que Moisés hablaba por medio de Dios. Y él no. Aquí vemos el orgullo de este hombre. Y eso pasa con muchos también hombres que no vienen a Cristo por su orgullo. Se enaltecen, se vanaglorean de su maldad, de su vida de perdición. Se creen que esa es la vida correcta. Pero todos los que vienen a Cristo vienen porque saben en su interior que esa no es la vida correcta, que hay un cambio, y ese cambio solamente lo da nuestro Señor Jesucristo. No hay otro más, no hay otro más. Jesucristo es el único cambio en nuestras vidas. Aquí vemos, vamos al 36 también. Vamos al 36 del capítulo 3 de Juan. Vamos al 36. Dice el 36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que creen. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Aquí vemos los que vienen a Cristo y los que no vienen. No es culpa de Dios, mis hermanos, que usted se condene. No es culpa de Dios. Esa enseñanza deben porque eso confunde mucho. Puede confundir mucho eso. Si a mí me dicen que, y yo soy un chico que tengo poco conocimiento de la palabra y me dicen que yo estoy predestinado a ser salvo, haga lo que haga, comamos y bebamos, que mañana estaremos con Dios. Así es. Y hay que tener mucho cuidado. No coger doctrina de hombres. Ahí está la Biblia completita y nos lo dice claramente. Hay muchísimos versículos. Yo voy a reducir el tema de hoy, porque hay montones de versículos que nos hablan de que Dios es un Dios justo, de que Él no condena a nadie por injusticia. Entonces, si Dios condena a la gente así, a ti sí, te condeno y a ti te salvo, entonces ¿dónde está la justicia de Dios? Y lo expliqué claramente en Lamentaciones, y en el mismo Romanos 9 también lo dice. ¿Quién somos nosotros para criticar la voluntad de Dios? Pero por nuestro pecado, claro, ahí está el asunto. Él lo explica claramente, que por nuestros pecados es que estamos pereciendo cada día más, por nuestro pecado. Y Lamentaciones dicen, vuélvanse a Dios, vuelvan a Él, y den esa vida de corrupción. Ahora hay una responsabilidad de dejar esa vida de corrupción y venir a Dios. Y es nuestra responsabilidad mantener la santidad, pero unido a Dios, no por nuestra propia fuerza, sino unido a Dios. Por esa responsabilidad de estar atado a Dios. Porque hay muchos cristianos también que dicen, yo tengo el Espíritu Santo, yo necesito, no, yo puedo, no, no puedes, no puedes, no podrás, jamás. Sin Cristo nada podemos hacer. Aquí, mis hermanos, vemos en estos versículos las enseñanzas de cómo nosotros no somos agradecidos del amor de Dios y de su misericordia, a pesar de que no hacemos su voluntad, sino hacemos la nuestra. ¿Por qué no hacemos su voluntad? Porque hay 5.000 millones de personas, mis hermanos, que no son cristianas en el mundo. 5.000 millones de personas. De 7.000 millones que hay 5.000 que no son cristianas, mis hermanos. ¿Por qué? Quieren a Barrabás. ¿Por qué quieren a Barrabás? Barrabás, ¿qué simboliza? Robar, matar, violar, borrachera, fornicación, adulterio. Eso es lo que era Barrabás en aquellos tiempos. Lo comenté hace unos meses atrás. Eso es lo que era Barrabás y eso es lo que el mundo pide. Barrabás, Barrabás, Barrabás. Abajo Cristo, abajo Cristo, abajo Cristo. Pero nosotros, sus hijos, arriba Cristo, arriba Cristo, arriba Cristo. Siempre arriba Cristo. Vamos a Juan de nuevo, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 51 y 52. Nos dice, les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente,
Dijo la gente, los israelitas, los judíos, hasta Abraham y los profetas murieron. Pero tú dices, el que obedezca a mi enseñanza nunca morirá. ¿Es culpa de Dios de que los judíos no creyeran en la palabra de Jesús? Mis hermanos, los judíos sabían que Jesús era el Mesías. Y vamos a ver un versículo de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, más adelante, de quién hizo de que ellos no creyeran en Jesús, mis hermanos. Principalmente los fariseos, que tenían un espíritu de anticristo. Totalmente. Vamos a un versículo clave del capítulo 12 de Juan. Vamos a seguir con Juan, capítulo 12, versículo 47 y 48. Juan 12, 47 y 48. Este es un versículo clave y aquí vamos a ver de que Dios no juzga a nadie. Uno mismo se va a juzgar por no creer en el Evangelio. Vamos. Versículo 47 y 48 del capítulo 12 de Juan. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no obedecen mis palabras, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Oigan claramente, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio. ¿Por qué? Por la verdad que yo he hablado. Claramente, mis hermanos, aquí Dios sabe cuáles iban a aceptar a Jesucristo y cuáles no. Los que lo aceptaron, en su preconocimiento, Dios lo conoció, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. Ahí está la respuesta, mis hermanos. En ningún momento Jesús dice, yo vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Y los que oyeron mi mensaje y no lo obedecieron, no es mi culpa. Acá está diciendo, no es mi culpa que ustedes no me obedezcan, ni quieran creer en mí. Es su responsabilidad en creer en mí. Lo está diciendo claramente aquí. Claramente, mis hermanos, lo dice aquí. Mis hermanos, vamos ahora con Lucas, capítulo 12, 6 y 9. Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 9. Me gusta hablar con la palabra. La palabra es el testimonio de Jesucristo vivo. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 moneditas y sin embargo ni uno de ellos están olvidados ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman ustedes, no teman ustedes, valen más que muchos pajarillos. Le digo que, le digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será denegado delante de los ángeles de Dios. Claramente, mis hermanos, aquí hay quien lo niega y quien lo confiesa. Claramente, mis hermanos. Claramente, mis hermanos. Claramente. Primera de Juan, versículo capítulo 5, versículo 12. Nos dice, el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Cuáles tienen vida? Los que vienen a Cristo a buscar la salvación. Eso no quiere decir que cuando yo venga a Cristo, 50% yo y 50% Cristo. No, la salvación es totalmente de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Es totalmente de Dios. Es de Dios totalmente la salvación, mis hermanos. Es de Dios. Porque ¿a quién venimos para que nos salve? A Dios. Claramente, mis hermanos. Ahora bien, hermanos, ¿qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Que Él no condena a nadie sin que
sin que Él no condena a nadie, sin que Él, porque Él vino a salvar a los hombres. Y aquellos, mis hermanos, que sean condenados, serán por su propia impiedad y maldad, la cual hay en los corazones del hombre, mis hermanos. Él no vino a condenar a nadie. Y aquellos que son condenados es porque no se apartaron de su maldad, de su impiedad, de su iniquidad, la cual tienen en su corazón, mis hermanos. La cual llevan en su corazón, mis hermanos. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, mis hermanos. Del 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y la cabra a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más significante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. ¿Y cuál hicieron esto? ¿Cuál lo hicieron? Aquellos que conocían de la palabra, aquellos que obedecieron el Evangelio de Cristo, hicieron la obra. Hay una fe, claro que sí, es por fe la salvación. Pero fe sin obra es vacía. Pero primero debe de haber fe. No obras primero, no. Es fe que salva. Pero hay que hacer obra. Pero primero hay que entrar en Cristo para hacer esa obra. Porque hasta los gentiles hacen obras, mis hermanos. Los incrédulos hacen obras. La salvación es por fe. Por el juicio serán por tus obras. Voluntad de Dios es así. Hay muchas cosas que no entendemos que Él nos la explicará cuando estemos con Él en gloria, mis hermanos. No se desesperen. Ahora, ¿cuáles serán? Esos serán salvos los que hicieron lo que Dios manda. Ahora, ¿cuáles serán condenados? Los que no obedecieron a Dios, los que hicieron todo lo contrario. Al que tenía hambre tenían para darle de comer, no le dieron. Al que tenía sed, tenían para darle agua, no le dieron agua de beber. Al que estaba desnudo, tenían para vestirlo, no lo vistieron. Tenían oportunidad de ir a verlo a verlo en un hospital, no fueron. Tampoco fueron a verlo a la cárcel, tampoco. Entonces, esos no se merecen estar en el reino de Dios. Entonces aquí vemos a cuáles Dios predestinó en su preconocimiento, a aquellos que hicieron su voluntad, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Estamos de acuerdo. Ahora vamos, mis hermanos, a Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Del 2 al 5 primeramente. Y después lo vamos a hacer del 6 al 11. Bueno, vamos a hacerlo así, de 2 al 5. Vamos así. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Los que practican la maldad, los que practican lo que son injustos, los que juzgan sin tener el poder de juzgar. Y tú que juzgas a otro por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Esos son los hipócritas. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo
¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Ve la paciencia de Dios? Vamos al 9 también ahora de Romanos para explicar una cosa, mis hermanos. ¿Ve la paciencia de Dios, mis hermanos? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Aquí vemos la paciencia de Dios, incluso con los malvados, dándole la oportunidad. No la oportunidad, es una bendición que Dios tenga paciencia con el pecador, con el malvado. Tiene paciencia, es una bendición, mas ellos rechazan esa bendición de arrepentirse, mis hermanos. Aquí vemos claramente que Dios es justo y bondadoso. Él nunca te va a llevar al infierno si usted no se lo merezca. Ahora vamos, para seguir, vamos al versículo 6. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Vemos, mis hermanos, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Claramente, mis hermanos, el capítulo 2 es el capítulo de Romanos del 1 al 11 es maravilloso. Aquí vemos la justicia de Dios y cómo Él tiene paciencia con los malvados, mis hermanos. Cómo Él tiene paciencia con mis hermanos, con los malvados. Cómo la tiene. A nosotros, como Él dice, ustedes me rechazan mi paciencia, mi bendición de esperar por ustedes. Y ustedes siguen en su maldad, en su corazón lleno de veneno. Hacen juicio a los demás y hacen peor que los demás. Eso es hipocresía, orgullo. Cuando sabiendo que tú haces algo mal y la conciencia te dice que tú lo estás haciendo mal y no viene a Él. Y los que tienen el Espíritu Santo también que nos contrita, sabemos cuando hacemos algo mal, no venimos a Dios a pedir perdón, mis hermanos. Y Dios no tiene favoritismo, ahí está claramente. Ni para los judíos ni para los gentiles. Todo el que haga el bien estará en su presencia por medio de la fe en Cristo. Los que hacen el mal, rechazaron el Evangelio, van directamente al lugar que le corresponde. Aquí, hermanos, vemos una clara evidencia de que Dios no es el culpable de nuestra condenación. Dios en su palabra demuestra que su justicia es verdadera. Y nada es verdadera y no hay injusticia en su palabra. Para finalizar, vamos a la palabra de Dios y vamos a buscar unos versículos, mis hermanos, que totalmente, si yo le di evidencia, esto va a ser más evidencia todavía, mis hermanos, de que Dios quiere que todo venga al arrepentimiento. Y vamos a ver unos salmos donde David muestra su humildad y mansedumbre, lo cual, por eso Dios le dio a David la bendición de estar a su lado. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8. Y el versículo 9. El día del Señor. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entiende la tardanza, sino es que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a ¿qué? Al arrepentimiento. Claramente, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al ¿qué? Al arrepentimiento, mis hermanos. Aquí vemos claramente
Como si ella tiene condenado a uno y salvado a otro, Él quiere que vengan todo el arrepentimiento. No, porque ya tiene ya, está todo decidido ya. Él no quiere que nadie perezca, mis hermanos. Él no quiere que nadie perezca. Vamos a segunda de Timoteo, otra evidencia más. Primera de Timoteo, perdone. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Timoteo, capítulo 2, versículo 4, mis hermanos. ¿Qué nos dice, mis hermanos? ¿Qué nos dice capítulo 2 de Timoteo, versículo 4? Porque Él quiere que todos vengan a la verdad. Él quiere que todos vengan a la verdad, mis hermanos. Todos vengan a la verdad, mis hermanos. Todos vengan al arrepentimiento, mis hermanos. Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios es maravilloso, mis hermanos. Totalmente maravilloso. Totalmente maravilloso, mis hermanos. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Todos vengan a su Hijo, a Cristo. Él quiere que todos sean salvos, mis hermanos. Vamos a seguir. Es otra evidencia más, mis hermanos. Vamos a seguir, mis hermanos. Vamos a Apocalipsis. Esto es maravilloso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice, mira, yo estoy a las puertas y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Él toca. Depende de ti tú abrir tu corazón para que Él entre. Oye, abre. Abre, estoy aquí, soy yo, Jesús, abre, por favor. Quiero salvar tu vida. No, yo estoy bien como estoy. Abre, abre. Soy yo tu salvación. Te dije que no. Ok. Él va a otra puerta y oye, soy Jesús, te estoy llamando. Abre, llegó tu salvación. Gracias, mi Señor. Gracias, te estaba esperando de hace mucho. Abro mi corazón, te lo entrego a ti. El día del juicio, el que no abrió la puerta, pero yo no te vi, ¿cómo que no? ¿Cómo que no, que tú no me viste? Y ese siervo que hablaba todos los días en la calle en mi nombre, ese soy yo que estaba ahí. Tú nunca abriste tu corazón para que yo entrara. Nadie se va a salvar del juicio, nadie va a venir como el chavo, se me chispoteó. Nadie puede venir como el chavo, se me chispoteó, fue sin querer queriendo. No, mis hermanos. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Porque Él lo sabe todo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Mateo 18, mis hermanos. Mateo 18, versículo 12. Perdón, versículo 14. Dice, de la misma manera no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezcan. Aquí está hablando de las ovejas perdidas. Que una se perdió, el pastor fue y la buscó y la 99, eso es lo que quiere hablar este tema. Él no quiere que ninguna oveja perezca, mis hermanos. Otra evidencia más. Vamos a segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, versículo 4. ¿Qué nos dice segunda de Corintios 4, versículo 4? Aquí, esto es clave, ¿eh? Y voy a hablar con algunos ejemplos que han pasado en la palabra, en lo que es del pueblo de Dios y hombres que han sido incitados por el maligno. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquí vemos claramente, Satanás es que no deja a aquellos que crean en Cristo, o Dios le mandó a Satanás para que no crean. Porque Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1 lo dice claramente. Dios no tienta a nadie. Él prueba, pero no tienta. Aquí vemos a Satanás, quien es el Dios de este mundo. Ha cegado la mente de los que no creen. Ahora, eres tú
responsable de abrir ventanas a Satanás o cerrarle la ventana a Satanás y venir al Padre, Padre, quítame esto, que me hace, que no me ayuda a creer en tu Hijo, quítame esto. Ahora, si tú sigues, es porque tú no necesitas de Dios y quieres seguir al lado del maligno. Claramente, mis hermanos, claramente la palabra es clara de Dios. No hay engaño en ella. Satanás es que está incitando a aquellos a que no crean en Cristo en la verdad. Como David fue incitado cuando hizo el censo, cuando fue incitado Judas a entregar a Cristo, cuando Pedro andaba de lejos, negó a Cristo, pero se arrepintió. Siempre pongo ese ejemplo. David se arrepintió de hacer un censo sin pedir permiso a Dios, se arrepintió. Ahí está la diferencia, mis hermanos. Ahí está la diferencia, mis hermanos. Claramente estos versículos hablan de que Dios quiere que sea salvo el hombre, que venga el arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca y Satanás es el culpable de que el hombre no crea, no Dios. Aquí claramente, el que incitó a que comiera la fruta fue Satanás a Eva y ella comió de la fruta. Es nuestra responsabilidad decir no Satanás, sí Dios, sí Jesucristo. Es nuestra responsabilidad. Vamos al Salmo 111 del 7 al 9, donde dice la justicia, lo justo que es Dios. Salmo 111. Salmo 111. De 7 al 9 nos dice, todo lo que hace es justo y bueno y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. Qué maravilloso termina. Qué santo e imponente es su nombre. Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, como quieras llamarlo, Él te entiende. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermosas palabras del salmista, declarando la justicia de Dios. Ahora vemos ¿qué tenemos que hacer cuando necesitamos agrumados? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo David, lo mismo que hace el salmista, Salmo 116, versículos 3 y 4. ¿Qué hizo? La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces, ¿qué hizo? E invoqué al nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él, tan misericordioso este Dios nuestro. Qué hermosa palabra del salmista. Tanto el Salmo 111 como el Salmo 116. Qué hermosa palabra. Eso es lo que hay que hacer cuando estamos abrumados. Cuando Satanás nos está atacando. ¿Qué hizo David? Sálvame, mi Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sálvame, mi Señor. No somos Sansones. Hasta Sansón pidió perdón. Salomón, un hombre también que fue orgulloso porque lo sabía todo. Se creía que lo sabía todo. Vino y también se humilló. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y eso es lo que Dios quiere. Los que vienen a Él, humilde, macedumbre, humillado, a eso fue que Él predestinó para salvación. A eso fue a lo que Él llamó, a lo que Él conoció, mis hermanos. A lo que justificó y glorificó, mis hermanos. Mis hermanos, aquí llega el final de esta serie. Espero que les haya gustado, hayan aprendido, mis hermanos, de que Dios es un Dios justo, mis hermanos. Claro que Dios tiene un programa, mis hermanos, pero no como lo plantean muchos maestros y líderes, mis hermanos. Él tiene un programa organizado, acorde con lo planeado con su Hijo, mis hermanos. Mis hermanos, Dios los bendiga, que Dios le dé paz a cada uno de ustedes, a sus familiares, a los que tienen esposa, bendiciones e hijos también, que sigan firmes en el camino sigan firmes. Y acuérdense que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sin Él nadie llega al Padre, mis hermanos. Sin Él nadie llega al Padre. Espero que les haya gustado esta última parte de esta serie
de dos atributos de Dios, su preconocimiento y la predestinación, que quiere decir un orden de Dios, lo que Él tiene programado, mis hermanos, porque Él es un Dios de orden. Dios lo bendiga, mis hermanos. Hay vida en Cristo para siempre. Amén.